El aire en el despacho del notario olía a papel antiguo y a promesas rotas. Era un olor denso, casi palpable, que se pegaba a la ropa y a la memoria. Llevábamos sentados más de media hora, en un silencio que pesaba como una losa de mármol, un silencio solo interrumpido por el carraspeo ocasional del señor Garrido. Y el tic-tac agónico de un reloj de pared que parecía contar los últimos segundos de nuestra familia tal y como la conocíamos. Me pregunto si alguna vez han sentido ese silencio, uno que no es paz, sino la calma tensa que precede a la tormenta. Cuéntenme desde qué ciudad me escuchan, y si alguna vez han vivido un momento que lo cambió todo. Mis hijos Sofía y Carlos estaban sentados frente a mí, a cada lado de la imponente mesa de caoba. Sofía, con su traje de diseño impecable y su expresión de impaciencia mal disimulada, no dejaba de mirar su reloj. Carlos, en cambio, mantenía la vista clavada en sus manos, como si en las líneas de sus palmas pudiera encontrar una respuesta que no quisiera oír. Yo por mi parte solo podía mirarlos y sentir como un abismo se abría lentamente bajo nuestros pies. Eran mi sangre, los dos rostros que más había amado en el mundo después del de su padre, y en ese instante, me parecían dos extraños. El señor Garrido, un hombre de semblante serio y gafas de montura dorada, finalmente ajustó los papeles frente a sí. Su mirada pasó por encima de las lentes, y se posó en cada uno de nosotros. Era una mirada profesional, pero en el fondo de sus ojos cansados creí percibir una sombra de lástima. Había sido el notario de mi marido, Javier, durante más de 30 años. Él sabía más de nuestros secretos que nosotros mismos. Bien, comenzó con voz grave, y la palabra resonó en la sala como el golpe de un martillo. Si estamos todos listos, procederé a la lectura del testamento de don Javier Alarcón. Nadie respondió. El único sonido fue el del papel al ser desdoblado, un susurro que me erizó la piel. Sentí un nudo en el estómago, una premonición helada que me recorría la espalda. Sabía que las palabras de Javier, escritas en esa tinta solemne, no serían un bálsamo, sino un bisturí. La lectura comenzó con los formalismos de siempre, legados a viejos amigos, donaciones a un par de organizaciones benéficas que Javier siempre había apoyado en silencio. Cada frase era una pequeña punzada de nostalgia, un recuerdo de la generosidad de un hombre al que había amado con cada fibra de mi ser. Pero notaba la creciente tensión en Sofía, su pie golpeaba el suelo con un ritmo rápido y ansioso. Ella no había venido a escuchar sentimentalismos, había venido a reclamar lo que consideraba suyo. Y entonces, el notario llegó a una cláusula que lo cambió todo. En cuanto a la casa de la sierra, leyó el señor Garrido. Mi refugio y el de mi amada esposa, Isabel, durante tantos años felices, deseo que su propiedad íntegra pase a ser de ella, junto con un usufructo vitalicio que le garantice una vida sin preocupaciones. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Era un gesto tierno de Javier, un último intento de cuidarme desde el más allá. Pero para Sofía, fue la chispa que incendió la pólvora. ¿Sin preocupaciones?, espetó, su voz cortando el aire como un cuchillo. La mesa quedó en silencio. El señor Garrido levantó la vista de los papeles, sorprendido. Carlos se encogió en su asiento, como si quisiera desaparecer. ¿Sin preocupaciones? ¿Después de haberle hecho la vida imposible a mi padre durante años? ¿Después de haberlo manipulado para que pusiera todo a tu nombre? Se me heló la sangre. Las palabras, cargadas de un veneno que no sabía que ella albergaba, me golpearon directamente en el pecho. Me quedé sin aire, mirándola fijamente, tratando de encontrar en sus ojos a la niña que había acunado en mis brazos, a la joven a la que había consolado tras su primer desamor. Pero solo encontré una frialdad metálica, una ambición que la había devorado por dentro. Sofía, por favor, susurró Carlos, pero ella lo silenció con una mirada fulminante. Se levantó, apoyando las manos en la mesa y inclinándose hacia mí. Su rostro, habitualmente tan hermoso, estaba contraído por una mueca de desprecio. No te atrevas a defenderla, Carlos. Tú y yo sabemos la verdad. Siempre ha sido una egoísta. Una mujer cruel, que solo pensaba en sí misma y en el dinero de papá. Cada palabra era una bofetada. Cruel. Egoísta. El veneno de sus acusaciones me quemaba por dentro. Delante del notario, delante de su propio hermano, mi hija me estaba desnudando, humillándome, pintándome como un monstruo para justificar su propia codicia. Quería gritar, defenderme, recordarle los sacrificios, las noches en vela, las lágrimas que había derramado por ella. Pero un extraño presentimiento me detuvo. Una voz en mi interior, la voz de Javier, me susurró que guardara silencio. Que esperara.
Toda la vida controlándolo, continuó su diatriba, su voz subiendo de volumen. Aislándolo de sus verdaderos amigos, de su familia, de nosotros. Todo para este momento. Para quedártelo todo. Pero no te va a funcionar, no voy a permitir que te salgas con la tuya. Se sentía poderosa, dueña de la situación. Creía que su ataque me había destruido. Que me había dejado sin defensas. No podía estar más equivocada. El señor Garrido, visiblemente incómodo, intentó intervenir. Señorita Alarcón, le ruego que mantenga la compostura. Estamos en un acto solemne. Pero Sofía lo interrumpió. La única farsa aquí es la vida que esta mujer le hizo vivir a mi padre. Prosiga, señor Garrido. Leamos de una vez cómo pretendía dejarme en la miseria para su propio beneficio. Quiero oírlo. Se sentó de nuevo, con aire triunfante, cruzando los brazos sobre el pecho. Me lanzó una última mirada de desdén, una mirada que decía, he ganado. Pobre ilusa. No sabía que la verdadera partida apenas estaba comenzando, y que su padre, mi Javier, había previsto cada uno de sus movimientos. Sentí un nudo en la garganta, pero no era de tristeza, sino de una extraña y dolorosa expectación. El notario, con un suspiro resignado, volvió a bajar la vista hacia el testamento. Se aclaró la garganta, y el silencio que siguió fue aún más pesado que el anterior. Podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos. Un tambor que marcaba el ritmo de lo inevitable. El señor Garrido reanudó la lectura, su voz ahora desprovista de toda emoción, como la de un verdugo a punto de ejecutar una sentencia. Prosigo, dijo, y sus ojos se detuvieron en la siguiente línea. En lo que respecta a mi hija Sofía Alarcón, a quien he amado a pesar de las decepciones, le lego el control total de mi paquete accionarial en Alarcón e Hijos, el patrimonio más significativo y el fruto del trabajo de toda mi vida. Una sonrisa de pura victoria se extendió por el rostro de Sofía, se reclinó en la silla, relajada como si acabara de ganar una guerra. Miró a su hermano con suficiencia y luego a mí, con una expresión que mezclaba el triunfo y la lástima. Había conseguido lo que quería. La empresa, el poder, el dinero. Creía que su humillación pública había sido el precio a pagar, y que había valido la pena. Pero el notario no había terminado. Hizo una pausa dramática, una que pareció durar una eternidad. Levantó la vista del papel y, por primera vez, miró directamente a los ojos de Sofía. Su expresión era indescifrable, una máscara de profesionalidad, que ocultaba un profundo conocimiento de lo que estaba a punto de desatar. El tic-tac del reloj de pared parecía gritar en el silencio absoluto. Entonces, con una claridad demoledora, el señor Garrido leyó la siguiente frase. Una frase que Javier había escrito sabiendo, con una certeza dolorosa, el tipo de persona en la que se había convertido su hija. Dicho legado, continuó el notario, su voz resonando como un eco del destino, entrará en vigor y se hará efectivo bajo una única e ineludible condición, estipulada en el sobre lacrado que le entregué en persona, señor notario. Un sobre que le di instrucciones explícitas de abrir y leer en voz alta únicamente en el caso de que, durante esta lectura, mi hija hubiera demostrado la avaricia y el profundo desprecio hacia su madre que, con gran pesar, tanto temí en mis últimos días de vida. La sonrisa se congeló en el rostro de Sofía, su piel perdió todo color, volviéndose de un blanco cerúleo, como el de una estatua de mármol. Sus ojos, desorbitados por el pánico y la incredulidad, se clavaron en el señor Garrido, quien, con un movimiento lento y deliberado, sacó de un cajón de la mesa un sobre amarillo, sellado con un lacre rojo que brillaba como una gota de sangre fresca. El chasquido del lacre al romperse fue un sonido seco, definitivo, como el de un hueso que se parte en la quietud de la noche. El señor Garrido deslizó un cortapapeles de plata bajo el sello, y el sobre se abrió con un susurro rendido. Dentro había una única hoja de papel, doblada en 4. El mundo pareció contener la respiración. Sofía no parpadeaba, sus pupilas dilatadas fijas en aquel trozo de papel que contenía su destino o su condena. Carlos, a su lado, se había encogido tanto en la silla que parecía un niño asustado. El notario desdobló la hoja con una parsimonia que me resultó insoportable. Se ajustó las gafas, carraspeó una vez más, y leyó con una voz monótona, casi robótica, las últimas palabras que Javier había escrito para su hija. La condición para que Sofía Alarcón herede el control total de las acciones de la empresa es simple, aunque, conociéndola, dudo que sea capaz de cumplirla. Sin embargo, en mi último acto de fe como padre le ofrezco esta oportunidad. Hubo una pausa. Sofía se inclinó hacia adelante, su cuerpo tenso como la cuerda de un arco. Podía sentir su esperanza desesperada, la creencia de que podría haber una salida, una forma de enmendar el error que acababa de cometer. ¿Qué podría ser? ¿Una disculpa pública? ¿Una donación a la caridad? Estaba dispuesta a cualquier cosa,
Podía verlo en la forma en que sus nudillos se habían vuelto blancos al apretar el borde de la mesa. No obstante, continuó el señor Garrido, y esa palabra cayó sobre nosotros con el peso de una sentencia. Si mi hija, tal y como temo, ha actuado movida por la codicia y la falta de respeto hacia su madre, Isabel, durante la lectura de este testamento la condición queda anulada. En ese caso, la totalidad de mi paquete accionarial, junto con el poder de decisión y la administración completa de Alarcón e Hijos, pasará a manos de mi esposa Isabel Montes, quien se convertirá en la única y legítima propietaria. El silencio que siguió no fue un silencio, fue un estruendo, un vacío ensordecedor donde antes había existido el orden de nuestra familia. La sangre abandonó por completo el rostro de Sofía. Su boca se abrió ligeramente, pero ningún sonido salió de ella. Sus ojos, antes llenos de fuego y desafío, ahora eran dos pozos de incredulidad y pánico. La victoria que había saboreado hacía unos minutos se había convertido en cenizas en su boca. No, fue lo único que logró susurrar, un no, frágil, roto. Luego, como si un resorte se hubiera soltado en su interior, se puso en pie de un salto, derribando su silla con un golpe sordo contra el suelo de parqué. No, es una trampa. Esto es ilegal. Su voz era un chillido agudo, al borde de la histeria. Se giró hacia mí, y su mirada ya no era de desprecio, sino de un odio puro, visceral. Tú lo sabías. Lo planeaste con él, lo manipulaste hasta el final, incluso en su lecho de muerte. Me mantuve en silencio, aunque cada fibra de mi ser quería gritarle que se callara, que el único manipulador en esa sala había sido el reflejo de su propia ambición. Pero la voz de Javier seguía susurrándome en la memoria. Deja que se ahogue en su propio veneno, Isabel. Es la única forma de que aprenda. El señor Garrido, imperturbable, recogió los papeles. Señorita Alarcón, el testamento es perfectamente legal. Fue firmado ante mí, con su padre en plenas facultades mentales. Hay testigos. Cualquier impugnación sería inútil y costosa. Me da igual, gritó ella, buscando con la mirada el apoyo de su hermano. Carlos, di algo. No puedes permitir esto. ¿Es nuestro legado el de los dos? Nos está robando. Carlos levantó la vista del suelo, su rostro era una máscara de angustia. Me miró a mí, luego a su hermana. Estaba atrapado en un fuego cruzado del que no sabía cómo escapar. Sofía, yo... No sé qué decir. Papá fue muy claro. Inútil, le espetó ella, con un desprecio que me dolió hasta a mí. Siempre has sido un cobarde, débil, igual que ella te hizo a ti. Se volvió de nuevo hacia el notario. Esto no se va a quedar así, Garrido. Le juro que no. Voy a contratar a los mejores abogados. Voy a demostrar que mi padre no estaba en su sano juicio, que esta mujer lo envenenó en contra de sus propios hijos. Los destruiré a los dos. Con esa amenaza resonando en el aire viciado, agarró su bolso y salió del despacho dando un portazo que hizo temblar los cristales de la ventana. La habitación quedó sumida en una calma extraña y pesada. Carlos finalmente se atrevió a mirarme. En sus ojos vi una mezcla de miedo, vergüenza y una súplica silenciosa. No dijo nada. Simplemente se levantó, colocó la silla caída en su sitio con un cuidado casi reverencial, y, sin mirarme de nuevo, salió del despacho en silencio, dejándome sola con el notario y el eco de las ruinas de mi familia. El señor Garrido me miró por encima de sus gafas, y por primera vez, su expresión no fue profesional, sino profundamente humana. Lo siento mucho, Isabel, dijo con voz queda. Javier sabía que este día llegaría. Solo esperaba que su hija eligiera un camino diferente. Vaya giro de los acontecimientos, ¿verdad? Es increíble cómo las palabras escritas en un papel pueden dinamitar una vida entera. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí me atrapó vivirla, no olvides suscribirte y contarme qué piensas en los comentarios. ¿Creen que Sofía se lo merecía? ¿O que la condición de Javier fue demasiado cruel? Me encantaría leer sus opiniones. El camino a casa fue un borrón. Conducía en piloto automático, con las palabras de Sofía retumbando en mi cabeza. Cruel, egoísta, manipuladora. Era así como me veían mis propios hijos. ¿Como una villana de cuento que se había quedado con el castillo? El volante se sentía frío bajo mis manos. El poder que Javier me había legado no se sentía como una victoria, sino como una carga inmensa. Una corona de espinas forjada con el desprecio de mi hija y el silencio cobarde de mi hijo. Llegué a la casa, esa casa que ahora era mía de una forma tan absoluta y dolorosa. Cada rincón me hablaba de Javier, de nuestros años juntos, de las risas de los niños cuando eran pequeños y correteaban por estos mismos pasillos. Ahora, el silencio era denso,
opresivo. Me serví una copa de vino, mis manos temblaban ligeramente. Me senté en el sillón favorito de Javier, junto a la chimenea apagada, y dejé que la oscuridad de la tarde me envolviera. No supe cuánto tiempo pasó hasta que oí el sonido de una llave en la cerradura. Era Carlos. Entró de puntillas, como un ladrón en su propia casa. Me vio en la penumbra y se sobresaltó. «Mamá. No te había visto. Estás a oscuras». No encendió la luz. Se acercó y se sentó en la alfombra, a mis pies, una posición que no adoptaba desde que era un niño, y venía a contarme sus pesadillas. «Lo siento», susurró. Su voz estaba rota. «Lo siento por cómo ha actuado Sofía. Ella no es así. Es la ambición, el dinero, la ha cegado». Quería creerle. Necesitaba desesperadamente creer que en algún lugar, bajo esas capas de resentimiento y codicia, seguía estando mi niña. Pero las heridas eran demasiado profundas, las palabras demasiado afiladas. «¿Y tú, Carlos?», le pregunté, mi voz sonando extraña, lejana. «¿Tú también piensas que lo manipulé? ¿Que soy una ladrona?». Levantó la cabeza, y en la tenue luz que entraba por la ventana, vi que sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No, mamá. Claro que no. Yo sé todo lo que hiciste por papá. Estuve aquí. Lo vi. Sofía, ella solo venía de visita. No vio las noches malas, las madrugadas en el hospital, el miedo». Sus palabras fueron un pequeño bálsamo, una gota de consuelo en un océano de dolor. Me incliné y le acaricié el pelo. Era mi hijo, mi niño. Quizás no todo estaba perdido. Quizás juntos podríamos reconstruir algo de las cenizas. «¿Qué vamos a hacer?», me preguntó. Su voz apenas un murmullo. «Ella no se va a rendir. La conozco. Va a luchar con uñas y dientes». «Lo sé», respondí, sintiendo un cansancio infinito. «Pero tu padre me dejó a cargo. Y no pienso fallarle. Protegeré su legado, Carlos. Lo protegeré de cualquiera, incluso de su propia hija». Sentí cómo se tensaba bajo mi mano. Un cambio sutil, casi imperceptible, pero que me puso en alerta. Algo en su quietud no se sentía bien. Pasaron varias horas. Hablamos poco. El aire estaba demasiado cargado para conversaciones triviales. Preparamos una cena frugal que apenas tocamos. Cada sonido de un coche en la calle nos hacía sobresaltar, esperando el regreso de Sofía, esperando la siguiente batalla. Pero no volvió esa noche. Cerca de la medianoche, Carlos dijo que se iba a la cama. Me dio un beso en la frente, un gesto torpe, casi forzado. «Descansa, mamá. Mañana será otro día». Me quedé sola de nuevo, mirando las brasas que morían lentamente en la chimenea. El teléfono sonó, sobresaltándome. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero una extraña premonición me obligó a hacerlo. «Diga», respondí con voz cautelosa. Al otro lado de la línea, la voz de una mujer, fría y profesional, pronunció unas palabras que me helaron la sangre. «Hablo en nombre de Sofía Alarcón», dijo la voz. «Le informo de que se han iniciado los trámites para impugnar el testamento de don Javier Alarcón, por posible coacción e incapacidad mental. Asimismo, se ha solicitado una auditoría completa de las finanzas personales de usted durante los últimos 5 años. Mi clienta tiene razones para creer que ha habido una apropiación indebida de fondos del patrimonio familiar». El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre la alfombra con un golpe sordo. No era solo una amenaza, era una declaración de guerra total. No solo quería la empresa, quería destruirme, humillarme, arrastrar mi nombre por el fango. Me llevé las manos a la cabeza sintiendo cómo el pánico comenzaba a ahogarme. Auditoría, apropiación indebida, eran mentiras, calumnias viles, pero ¿cómo podría demostrarlo? Subí las escaleras corriendo, con el corazón desbocado. Necesitaba hablar con Carlos, necesitaba su apoyo, su testimonio. Necesitaba que mi hijo estuviera a mi lado. Llegué a su habitación y abrí la puerta sin llamar. La habitación estaba vacía. La cama, intacta. Una corriente de aire frío entraba por la ventana abierta. Sobre la almohada, un sobre blanco con mi nombre escrito en la caligrafía pulcra y ordenada de Carlos. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrirlo. Dentro, una nota corta, escrita con una urgencia que casi podía palpar. Las palabras bailaban ante mis ojos, pero su significado era brutalmente claro. «Mamá, perdóname. No podía elegir. Sofía me necesita. Ella siempre ha sido la fuerte, la que me ha protegido. No puedo darle la espalda ahora. Me ha ofrecido ser su segundo al mando en la empresa cuando la recupere. Es mi oportunidad. Lo siento». Sentí un dolor agudo en el pecho,
como si me hubieran apuñalado. No era Sofía. La traición no venía del enemigo que había declarado la guerra, sino del aliado que me había jurado lealtad. Mi hijo, mi niño asustado, me había abandonado. Me había vendido por un puesto en una empresa que aún no era suya, por la promesa de poder de una hermana que lo despreciaba. Caí de rodillas, la nota arrugada en mi puño. El silencio de la casa ya no era opresivo, era sepulcral. Estaba sola, completamente sola. Javier me había dejado una fortaleza para proteger, pero había olvidado decirme que los enemigos más peligrosos ya estaban dentro de los muros. Y mientras el peso de esa doble traición me aplastaba, un recuerdo olvidado emergió de las profundidades de mi mente. Un secreto que compartía con Carlos. Un secreto terrible que él conocía. Y entonces lo comprendí. No me había abandonado por lealtad a su hermana, me había abandonado por miedo. Porque Carlos sabía algo que ni siquiera Sofía podía imaginar. Un secreto sobre mí, sobre el pasado, que si salía a la luz, no solo me haría perder la herencia. Me haría perderlo absolutamente todo. El frío del suelo de mármol se filtraba a través de mi ropa, un frío que parecía nacer en el centro mismo de la tierra para reclamarme. La nota de Carlos arrugada en mi puño, era un trozo de papel insignificante que contenía el peso de una vida de traición. El dolor inicial, esa punzada aguda y cegadora, comenzó a mutar. Se enfrió, se solidificó, convirtiéndose en algo duro y afilado dentro de mí. El llanto se secó en mi garganta, reemplazado por una calma gélida. Ya no era una madre desconsolada, era una reina cuyo reino había sido invadido desde dentro. Me levanté. Mis rodillas crujieron en protesta, pero mi columna vertebral se sentía de acero. Miré mi reflejo en el oscuro cristal de la ventana. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos enrojecidos, pero su mandíbula estaba apretada. Su expresión era una máscara de determinación. Se acabaron las lágrimas. Javier no me había dejado su imperio para que me derrumbara al primer asalto. Me lo había dejado para que lo defendiera. Y si para ello tenía que enfrentarme a mis propios hijos, que así fuera. El secreto. Esa era su arma. Ese fantasma de mi pasado que Carlos había desenterrado por accidente hacía años. Una tarde hurgando en un viejo baúl. Un secreto que juró guardar, mirándome con los ojos aterrorizados de un niño que ha descubierto que sus padres no son los santos que imaginaba. Ahora, ese juramento no valía nada. Se había convertido en una moneda de cambio, en la daga que le entregaba a su hermana para que me la clavara en la espalda. Pero para luchar, necesitaba armas. Y solo un hombre sabía dónde las había escondido Javier. Cogí el teléfono y marqué el número personal del señor Garrido. Eran más de las 2 de la madrugada, pero no me importó. Contestó al segundo tono, su voz somnolienta y alarmada. Isabel, ¿ha ocurrido algo? Mi voz salió firme, sin un atisbo de temblor. ¿Ha ocurrido? Sí. La guerra ha comenzado. Necesito verle. Ahora. En su despacho. Hubo un silencio al otro lado. Y luego un suspiro. Javier me dijo que esta llamada podría llegar. Le espero en 1 hora. El despacho del notario, iluminado por una única lámpara de escritorio, parecía un confesionario. El olor a papel viejo ahora me resultaba reconfortante. El aroma de la ley, del orden, de las últimas voluntades que debían ser cumplidas. Le conté todo, sin adornos. La llamada de la abogada de Sofía, las acusaciones, la nota de Carlos, la traición. Garrido me escuchaba sin interrumpir, sus dedos entrelazados sobre la mesa. Su rostro no mostraba sorpresa, solo una profunda y cansada resignación. Javier lo sabía, dijo finalmente, su voz era un murmullo grave. Sabía de la ambición desmedida de Sofía y de la debilidad de Carlos. Pasó sus últimos meses preparándose no para morir, sino para la batalla que vendría después. Abrió un cajón con llave de su escritorio y sacó un pequeño sobre. Dentro no había un papel, sino una llave antigua de caja de seguridad. Banco Central Hispano, en la calle Serrano. La caja está a su nombre. Javier la abrió hace 6 meses. Dijo que contenía su póliza de seguro, Bastia Alcano. Un escalofrío me recorrió. Una póliza de seguro. ¿Contra quién? Contra sus propios hijos. La idea era monstruosa, pero en el fondo de mi ser, una parte de mí lo comprendía. Javier había visto el veneno crecer en su familia y, en lugar de ignorarlo, había preparado el antídoto. Garrido me miró con una seriedad que me heló la sangre. Isabel, lo que sea que encuentre ahí, úselo con sabiduría. Javier quería proteger su legado, pero sobre todo, quería protegerla a usted. Creía que solo usted tenía la fuerza para mantenerlo todo unido.
Salí del despacho justo cuando el cielo de Madrid empezaba a teñirse de un gris pálido. La ciudad despertaba, ajena a la guerra que se libraba en las ruinas de mi familia. No fui a casa. Conducir de vuelta a esa fortaleza vacía era impensable. Fui directamente al banco, esperando en el coche a que abrieran sus puertas, con la llave fría apretada en mi mano. Sentía una extraña mezcla de pavor y expectación. ¿Qué podía haber en esa caja que fuera tan importante? ¿Qué arma me había dejado mi marido desde la tumba? A la mañana siguiente el silencio de la casa se rompió de forma abrupta. Oí una llave en la cerradura principal. No era la mía. Ni la de Carlos. Era la copia que Sofía se había negado a devolver durante años. Un pequeño acto de rebeldía que ahora se convertía en una invasión. Entraron los dos, Sofía al frente con la arrogancia de una conquistadora, y Carlos detrás, arrastrando los pies, sin atreverse a mirarme a la cara. Me encontraron en el salón, sentada en el sillón de Javier, con una taza de café en las manos. No me levanté. Los miré con una frialdad que no sabía que poseía. Esta es mi casa, dije, mi voz resonando en el silencio. No recuerdo haberlos invitado. Sofía soltó una risa seca, carente de humor. Ahórrate el melodrama, mamá. O debería decir Isabel. Venimos a por los archivos personales de la empresa, los que papá en su paranoia guardaba aquí. Se dirigió directamente al despacho de Javier, pero me interpuse en su camino. Por primera vez en muchos años, le saqué una cabeza. Ella se había encogido por el odio, y yo me había erguido con la furia justa. No vas a tocar nada. Llama a tu abogada. Te explicará lo que significa propiedad íntegra y usufructo vitalicio. Si das un paso más, llamaré a la policía y te denunciaré por allanamiento de morada. La cara de Sofía se congestión, o con acento agudo de rabia. No te atreverías. Pruébame, respondí, mi voz era hielo puro. Fue entonces cuando sus ojos se entrecerraron, y supe lo que venía. La amenaza final. Se inclinó hacia mí, su aliento olía a café caro y a veneno. Cuidado, Isabel. No querrás que empecemos a revolver el pasado, ¿verdad? No querrás que la gente sepa de dónde vienes realmente. De lo que hiciste en Argentina antes de convertirte en la gran señora Alarcón. Vi a Carlos encogerse detrás de ella, su rostro pálido de terror. La amenaza había sido lanzada. El chantaje estaba sobre la mesa. Mi secreto más oscuro, la vergüenza que había arrastrado durante más de 30 años, estaba a punto de ser usado para destruirme. Sentí un nudo en la garganta, pero no dejé que el miedo se reflejara en mi rostro. Sostuve su mirada, una mirada que prometía aniquilación. Sal de mi casa, Sofía. Ahora. Tras un tenso silencio que pareció durar una eternidad, se dio la vuelta. Esto no ha terminado, siseó por encima del hombro. Acaba de empezar. Los vi marcharse, y solo cuando la puerta se cerró a sus espaldas, mis piernas flaquearon. Me apoyé en la pared, respirando con dificultad. Tenía que ir al banco. Tenía que saber qué había en esa caja. Mi vida, mi honor y mi futuro dependían de ello. La bóveda del banco era un lugar frío y silencioso. Un joven empleado me guió hasta una pared de acero pulido y abrió para mí el compartimento 314. Me dejó a solas en una pequeña sala privada. La caja de metal era pesada. La abrí con manos temblorosas. Dentro no había joyas ni fajos de billetes. Había documentos. Carpetas meticulosamente ordenadas. La primera que abrí llevaba el nombre de Sofía. Mi respiración se quedó atrapada en mi pecho. Eran informes. Investigaciones privadas. Javier había estado siguiendo los pasos de su propia hija. Había pruebas de sus negocios turbios, de acuerdos al borde de la legalidad, de sobornos a funcionarios menores para conseguir licencias. Había desviado fondos de una de las filiales para financiar un proyecto personal que había fracasado estrepitosamente, cubriendo el agujero con una contabilidad creativa que rozaba el fraude. Javier lo sabía todo. Tenía en mis manos el arma para destruir la reputación de Sofía, para acabar con su carrera para siempre. Era un arma de doble filo. Usarla significaría exponer la podredumbre de mi propia familia a los ojos del mundo. Pero no usarla era permitir que ella me destruyera a mí con sus mentiras. Debajo de la carpeta de Sofía, había otra con el nombre de Carlos. La abrí con pavor. No había informes de negocios turbios. Había algo mucho peor. Informes médicos. Facturas de clínicas de desintoxicación. Recaídas. Deudas de juego pagadas en secreto por Javier para evitar escándalos. Mi hijo, mi niño débil, no solo era un cobarde,
Era un hombre con profundos problemas que su padre había ocultado al mundo, y a mí. Me sentí mareada. La imagen de mi familia perfecta, ya rota por la codicia, ahora se hacía añicos en 1000 pedazos de secretos sucios y mentiras piadosas. Javier me había estado protegiendo no solo de ellos, sino también de la verdad sobre ellos. Y debajo de todo, al fondo de la caja, había una única carta, sellada, con mi nombre escrito en la caligrafía temblorosa de sus últimos días. La abrí con un cuidado reverencial. Mi amada Isabel, comenzaba, si estás leyendo esto, es porque ha ocurrido lo que tanto temía. Nuestros hijos han elegido el camino de la oscuridad. Te he dejado las armas para que te defiendas, aunque sé que te dolerá huesearlas. Pero hay algo más que debes saber. Una verdad que guardé para este momento, porque es la piedra angular de todo nuestro mundo, y solo tú mereces tenerla. Seguí leyendo, y cada palabra era como un golpe en el estómago, deshaciendo la realidad tal y como la conocía. Mi mente se negaba a procesar lo que mis ojos leían. Era imposible. Una locura. Una revelación tan monstruosa que cambiaba el significado de cada discusión, de cada ambición, de cada traición. El secreto que Sofía y Carlos creían tener sobre mí, mi pasado en Argentina, la vergüenza de un dinero de dudosa procedencia que traje conmigo cuando huí a España, no era mi debilidad. Era mi poder. Porque Javier en su carta me lo confesaba todo. El dinero inicial, Isabel, decían sus últimas palabras, el capital con el que fundé con acento agudo, Alarcón e Hijos, nunca fue de mi familia. Nunca hubo una pequeña herencia, como siempre conté. Fue tuyo. El dinero que trajiste contigo, el que tanto te avergonzaba y del que nunca quisiste hablar. Lo tomé, lo invertí, lo multipliqué. Pero la semilla, mi amor, siempre fue tuya. Esta fortuna no es mi legado para ti, siempre fue tuya para reclamarla. La carta se me cayó de las manos. El aire abandonó mis pulmones. La empresa. El imperio. La fortuna por la que mis hijos estaban dispuestos a matarse, a destruirme, a chantajearme. No era el legado de su padre. Estaba construida sobre los cimientos de mi pasado vergonzoso. El dinero de Alarcón era, y siempre había sido, mi dinero. Y ellos no lo sabían. El mundo se detuvo. El aire en la pequeña sala privada del banco se volvió denso, irrespirable. La carta de Javier yacía en el suelo, pero sus palabras estaban grabadas a fuego en mi cerebro. Cada frase era una onda expansiva que demolía los cimientos de mi vida, de mi matrimonio, de mi propia identidad. La mujer que mis hijos habían pintado como una usurpadora, una advenediza que se había casado por dinero, era en realidad la fuente anónima de toda su fortuna. El nudo en mi garganta no era de dolor, sino de una furia helada que comenzaba a extenderse por mis venas. Una furia dirigida no solo a mis hijos sino también a Javier. Me había amado, sí. Me había protegido, sin duda. Pero también me había mentido. Había construido nuestro mundo sobre un secreto que me pertenecía, dejándome vivir durante 30 años con la vergüenza de un pasado que, en realidad, era la piedra angular de nuestro presente. Lo hizo por amor, para borrar una mancha que él creía que me atormentaba, pero al hacerlo, me había despojado de mi propio poder. Recogí la carta y los documentos con una calma que me sorprendió a mí misma. La conmoción había pasado dejando en su lugar una claridad cortante como un paisaje después de una tormenta. Ya no era una víctima. No era una madre traicionada. Era la dueña legítima de todo lo que ellos intentaban arrebatarme. Y ahora, con las armas que Javier me había legado, iba a reclamar no solo la empresa, sino mi propia historia. Salí del banco y el sol de la mañana me cejeó con acento agudo por un instante. El mundo seguía girando, ajeno a la revolución que acababa de estallar en mi interior. Conduje hasta casa, esa casa que ahora sentía mía de una forma que nunca antes había experimentado. No era el refugio de Javier que yo había heredado. Era el primer ladrillo de un imperio que yo había financiado sin saberlo. Cada mueble, cada cuadro, cada centímetro de aquel lugar estaba impregnado de mi pasado. Pasé el resto del día encerrada en el despacho de Javier. Pero ya no era su despacho. Era el mío. Sobre la imponente mesa de caoba extendí los documentos como un general despliega los mapas antes de la batalla final. Por un lado, la prueba irrefutable del origen del capital de la empresa. Los extractos bancarios de mi cuenta en Buenos Aires. Los documentos de la transferencia. El acta de constitución de Alarcón e Hijos firmada días después. Por otro, las carpetas de Javier. Las pruebas de los negocios fraudulentos de Sofía. Los informes de las clínicas y las deudas de juego de Carlos. Tenía en mis manos la destrucción y la salvación. Podía exponerlos, humillarlos, devolverles el golpe con la misma moneda que ellos habían usado contra mí.
Pero mientras miraba sus nombres en aquellas carpetas, no sentía sed de venganza. Sentía una pena inmensa y profunda. La pena de una madre que contempla los restos del naufragio de sus propios hijos. Javier no me había dejado esas armas para destruir, sino para reconstruir. Para poner fin a la mentira y empezar por fin a sanar. O a amputar lo que ya estaba podrido. Esperé hasta el anochecer. Entonces cogí el teléfono y los llamé. Primero a Sofía. Su voz fue cortante, llena de desprecio. No tengo nada que hablar contigo, a menos que sea para firmar tu renuncia. Mi voz, en cambio, fue serena, inquebrantable. Te espero en casa en 1 hora, Sofía. Trae a tu hermano. Es hora de que conozcáis la verdadera historia de esta familia. Si no vienes mañana a primera hora, tu socio principal recibirá una carpeta muy interesante sobre tus proyectos en Panamá. Hubo un silencio cargado de electricidad y luego colgó. La llamada a Carlos fue más difícil. Sonaba asustado, culpable. Mamá, yo. Lo interrumpí, no con dureza, sino con una firmeza que no admitía réplica. En 1 hora, Carlos. En casa. Tu hermana vendrá. Es la última oportunidad que tendrás de escucharme. No protestó. Solo susurró un sí casi inaudible. Cuando llegaron, los esperé en el salón. No estaba sentada en el sillón del poder. Estaba de pie, junto a la chimenea, bajo el retrato de un joven Javier que nos sonreía desde el lienzo. La mesa de centro estaba despejada, salvo por 3 objetos, la carta de su padre, un viejo libro de contabilidad y una única fotografía en blanco y negro de una joven de pelo oscuro y mirada desafiante, de pie frente a un modesto negocio en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires. Yo. Sofía entró con la arrogancia intacta, aunque noté una fisura de incertidumbre en su mirada. Carlos entró detrás, con la cabeza gacha, como un reo camino del patíbulo. Bien. Aquí estamos, espetó Sofía, cruzándose de brazos. ¿Cuál es tu última y patética jugada? ¿Vas a suplicar? Negué con la cabeza lentamente. No, Sofía, no voy a suplicar, voy a contaros un cuento. El cuento del dinero de los Alarcón. Su expresión se burló. El cuento de cómo desplumaste a nuestro padre con tus encantos baratos. No. Respondí y mi voz llenó el silencio. El cuento de cómo vuestro padre, un hombre brillante pero sin un céntimo, conoció a una joven argentina que acababa de heredar un negocio familiar que no quería, y lo había vendido todo para huir de un país que se desmoronaba. Señalé la fotografía en blanco y negro. ¿La reconocéis? Esa era yo, y el dinero de esa venta, todo lo que tenía en el mundo, fue la semilla, la primera piedra. El capital con el que vuestro padre fundó esta empresa. Le deslicé por la mesa el primer libro de contabilidad. En la primera página, con la caligrafía elegante de Javier, una única anotación. Capital inicial. Aportación de IM. Mis iniciales. Isabel Montes. La sangre abandonó el rostro de Sofía. Se acercó a la mesa como en un trance, sus ojos fijos en el libro. Carlos levantó la vista, su confusión mezclándose con una terrible comprensión. No. Es mentira. Susurró Sofía, pero su voz carecía de convicción. Papá siempre dijo. La herencia de la abuela. Papá os contó un cuento para protegeros, dije, mi voz suavizándose por primera vez. Y para protegerme a mí, de una vergüenza que nunca debí sentir. Él construyó el imperio, sí. Con su genio, su trabajo y su visión. Pero los cimientos, el suelo sobre el que edificó todo, eran míos. Le entregué la carta de Javier. Léela, en voz alta. Sofía la cogió con manos temblorosas. A medida que leía, su cuerpo comenzó a derrumbarse. Su arrogancia se desvaneció, reemplazada por una incredulidad que se tornó en horror. Cuando leyó las últimas palabras, la fortuna no es mi legado para ti, siempre fue tuya para reclamarla, la carta se le cayó de las manos. Miró a su alrededor, al lujo que la rodeaba, a los cuadros, a las alfombras, como si los viera por primera vez, y comprendió que toda su vida, toda su identidad de heredera, había sido una farsa. Así que verás, Sofía, continué, mi voz ahora tranquila pero implacable. Cuando me llamaste egoísta y cruel, cuando me acusaste de robarle a tu padre, en realidad estabas insultando a la mujer que financió tu educación, tus caprichos, tu primer coche, y la empresa que ahora crees merecer. No intentabas quedarte con la herencia de tu padre, intentabas robarme la mía. Se derrumbó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Por primera vez en años, la vi llorar. No eran lágrimas de rabia, sino de una aniquilación absoluta. Carlos, por su parte, cayó de rodillas. Perdóname, mamá. Sollozó, su cuerpo sacudido por la culpa.
Perdóname, yo lo sabía, lo del secreto tenía miedo. Fue entonces cuando puse sobre la mesa las otras 2 carpetas. Tu padre os amaba, tanto, que os ocultó la verdad sobre vosotros mismos. Abrí la de Sofía. Sabía de tus fraudes, de cómo casi llevas a la quiebra la filial de Miami. Abrí la de Carlos. Y sabía de tus adicciones. Pagó tus deudas, te sacó de clínicas en secreto para que tu hermana no perdiera la fe en ti. El silencio que siguió fue el de un cementerio. Les había quitado todo, su orgullo, sus mentiras, sus secretos. Estaban desnudos ante mí, despojados de todas sus armas. Podría haberlos aplastado. Podría haberlos echado de esa casa, de esa vida, para siempre. Y una parte de mí, la parte herida y traicionada, deseaba hacerlo. Pero entonces miré el retrato de Javier, y supe lo que él habría querido. No la venganza, sino el orden. La justicia. Me erguí, sintiendo el peso de 30 años de historia sobre mis hombros. Esta es mi decisión, anuncié, y mi voz fue la de la presidenta del consejo que ahora era. Sofía, estás fuera de la empresa. Inmediatamente. Te asignaré una cantidad mensual para que vivas con dignidad pero sin lujos. Tienes 1 año para demostrarme que eres capaz de construir algo por ti misma, algo limpio. Si lo haces, quizás algún día puedas volver, empezando desde abajo. Luego me volví hacia Carlos. Tú tienes 24 horas. Un coche te recogerá mañana a las 9 para llevarte a la mejor clínica de los Alpes. Te quedarás allí el tiempo que sea necesario. Todos los gastos están cubiertos. Si te niegas, o si intentas marcharte antes de recibir el alta, será la última vez que sepas de mí. Tu padre te protegió. Yo voy a intentar salvarte. Se quedaron en silencio, asimilando la sentencia. No era cruel. Era justa. Les estaba quitando el veneno del dinero fácil y la impunidad, pero les estaba ofreciendo una última, y quizás inmerecida, oportunidad de redención. Sofía levantó la vista, sus ojos hinchados y rojos. No había odio en ellos, solo un vacío inmenso. Asintió en silencio. Carlos, todavía de rodillas, solo pudo susurrar, gracias. No me lo agradezcáis a mí, dije, mi voz quebrándose por fin. Agradecédselo a vuestro padre, que incluso desde la tumba intentó salvaros de vosotros mismos. Ahora, marchaos, necesito estar sola. Se levantaron y salieron de la casa sin decir una palabra más. Oí la puerta cerrarse, y el sonido fue definitivo, el final de un capítulo. El final de mi familia tal y como la conocía. Me quedé sola en el salón, con los fantasmas de nuestro pasado esparcidos sobre la mesa. Había ganado. Había protegido el legado. Había reclamado mi historia. Pero la victoria tenía el sabor amargo de la ceniza. Había recuperado una fortuna, pero había perdido a mis hijos. Quizás para siempre. Y me di cuenta de la verdad universal que se escondía tras nuestra tragedia. Que el dinero puede construir imperios, pero no puede comprar la lealtad. Que la herencia más valiosa no se encuentra en un testamento, sino en los lazos de confianza que tejemos día a día. Y que una vez que esos lazos se rompen, no hay fortuna en el mundo que pueda volver a unirlos. A veces, en la vida, nos vemos obligados a tomar decisiones imposibles, a elegir entre el amor y la justicia, entre perdonar y poner límites. Mi historia es solo una entre millones, y me pregunto qué habrían hecho ustedes en mi lugar. ¿Es posible reconstruir una familia después de una traición tan profunda? Déjenme su reflexión en los comentarios, me conmoverá mucho leerlos. Y si este relato les ha tocado el corazón, suscríbanse y activen las notificaciones, porque hay muchas más historias que merecen ser contadas. Gracias por haberme acompañado hasta el final.